Nosotros hoy vamos a leer en Jeremías, capítulo 18, versículos 3 y 4. ¿Tenemos todos? ¿Sí? ¿La encontramos? 18, 3 y 4. Nos dice, y descendí a la casa del alfarero. Y descendí a la casa del alfarero. Y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Señor, gracias te damos por tu palabra santa, inspirada, poderosa, por estar aquí y poder reflexionar en ella en esta mañana. Gracias por encontrarnos como iglesia reunida para adorar a tu nombre y para aprender de ti, Señor, para crecer en gracia, en conocimiento, en comunión. Te alabamos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. El alfarero. Hay casas que llevan este nombre, ¿no? El alfarero. Hay, más allá de talleres que llevan literalmente el nombre porque en alguna parte capaz que siguen el oficio, ¿no? Se desarrollando el oficio. Pero es algo que conocemos muy bien, tanto el oficio en sí, no porque hayamos estado en algún momento ahí, pero porque vemos un video o vemos, en algún lugar vemos, pero también la aplicación de eso a partir de Jeremías capítulo 18, que tiene que ver con el trabajo de Dios en la vida de su pueblo. El trabajo de Dios en la vida de su pueblo. Entonces es un texto muy conocido y con una aplicación también muy conocida. Por supuesto que todos nosotros creyentes de un año ya sabemos que la idea de Jeremías como profeta, pero de Dios como Dios de este profeta, no es enseñarnos a hacer vasijas de barro, ¿no? Entonces no llevó allí a Jeremías a aquel lugar para que Jeremías pudiera aprender un oficio, porque quizás en un momento de dificultad él tendría algo que hacer como oficio y no necesitaría apenas de su don o de su llamamiento profético, ¿tá? Entonces, estamos hablando del reino de Judá y estamos hablando del pueblo que está siendo advertido año tras año y por profeta tras profeta. Jeremías no es el único y tampoco es el último. No nos olvidemos que en el cautiverio Ezequiel va a seguir advirtiendo al pueblo. Este mismo pueblo que Jeremías profetiza. Y es allá en Babilonia, después de que el pueblo no hiciera caso a la palabra del profeta, a la palabra de Dios por medio del profeta, que es llevado a Babilonia. Entonces allá en Babilonia, a las orillas del río Quebar, es permitido a los judíos instalarse allí como comunidad judía en aquel lugar. Entre estos judíos está Ezequiel, es un profeta más joven que Jeremías, y él está desde el lugar del cautiverio mismo. A diferencia de Jeremías, que no está, porque no fue llevado, ahora está Ezequiel allá entre el pueblo. Entonces tiene su casita. Nos cuesta un poco ver un profeta de Dios con su casita, tomando un café o mate, comiendo una galleta, ¿no? Porque parece que era una cosa tan así. Y no, Ezequiel tiene su casa. Y a la casa de Ezequiel van los creyentes. Los creyentes. En este grupo de creyentes hay algunos que van para escuchar a Ezequiel, porque allá en el libro del profeta Ezequiel se dice que él hablaba muy bien,
y que sus palabras, más allá de ser bien articuladas y todo eso, también era palabra que movía al pueblo, pese a que el pueblo no tomaba ninguna decisión, ¿no? Entonces, es allá en Babilonia, a las orillas de este río, que Dios envía una advertencia a este pueblo, diciendo, mira, ustedes hagan casas, planten, cosechen, cásense, dense en casamiento, porque el tiempo de ustedes acá va a ser larguito, va a ser largueta. Porque el pueblo llegó en un día, dijo, no, es un fin de semana nomás, Dios nos trajo acá para andar de barquito en el río Quebar, ir y volver, atravesar a nado los más guapos, y los menos quedan acá mirando, los niños para conocer algo de Babilonia, quizás algo de los jardines babilónicos, pero dura un fin de semana o dos nomás y volvemos ya para Jerusalén, porque allá es el lugar, nuestro pueblo santo elegido de Dios, y no podemos estar en una tierra pagana por tanto tiempo. Entonces, Dios dijo, no, son 70 años por lo menos. Así que en 70 años se va a ir una generación, posiblemente algunos ya fueron con sus 40, con sus 50. Dios dijo, 70 años más, va a dar 120, seguramente no llega, así que, mira, cásense, dense en casamiento, planten también, cosechen, construyan. ¿Por qué? Porque el tiempo de ustedes ahí va a ser largo, va a ser largo. Y de hecho fueron 70 años. Allá en el cautiverio se lee una carta de Jeremías, donde Jeremías, hablando por el Señor, dice, mira, yo sé los planes que tengo para ustedes, y son planos de paz, de bien, y no de mal. Y estos planos son para cumplir con mi voluntad, y con lo que yo quiero para ustedes. Hay una contradicción, porque el pueblo está en el cautiverio, y no está en su tierra, y estar alejado de su tierra era algo muy doloroso para el judío, porque allá en Jerusalén estaba el templo. El templo es el centro de la vida judía, no es el centro de la adoración, es el centro de la vida judía. Era, ¿no? Entonces está en Jerusalén. Jerusalén es la ciudad santa. Entonces, para orar, vemos a Daniel, por ejemplo, que todos los días se volcaba hacia Jerusalén para hacer sus oraciones. Entonces, ¿por qué? Porque es allá que la cosa acontece, es como que Dios está allá, enclausurado en el templo, y cualquier acción para uno de aquellos tenía que estar vuelta al templo, Entonces, si este pueblo se ve por la historia como el pueblo redimido, no hay esa nomenclatura de redimido todavía, estamos hablando de una nomenclatura más del Nuevo Testamento, pero es así que es un pueblo escogido por Dios para ser su propiedad particular. Y está lejos de Jerusalén, solo puede pasarles una cosa por la cabeza: no vamos a quedar acá mucho tiempo, tenemos que volver. Dios quedó allá, el templo está allá, y la ciudad santa es aquella y no esa acá es pagana. Y tanto Babilonia se convierte en símbolo de prostitución, de paganismo, de maldad, de Apocalipsis. Va a usar la figura de Babilonia en este sentido, y ya no más como la ciudad física, geográfica que está allí, tal como Jezabel. La mujer Jezabel después se convierte en un símbolo de maldad, de perversión, y Juan en Apocalipsis la usa de esta manera. Bien, entonces, la primera frustración del pueblo es, mira, no, anda a trabajar, pueden casarse también, construyan familia. No solo eso, oren por la paz del lugar donde ustedes están, porque esto les va a hacer bien. Si el lugar está en paz, ustedes van a gozar y disfrutar de paz. Ok. Pero el propio Jeremías, como profeta del Señor y un profeta comprometido con el Señor y con su pueblo, entonces todo profeta del Señor está comprometido con el Señor, pero también con su pueblo. Jeremías llora por este pueblo rebelde. Jeremías predica día tras día a este pueblo. Jeremías rechaza propuestas interesantes
porque entendía que su lugar era junto al pueblo, predicando a este pueblo, advirtiéndolo de su maldad para que volviera al Señor y volviéndose al Señor recibiera transformación y perdón de sus pecados. Entonces, Jeremías es llevado por Dios a este lugar, a la casa del alfarero. Porque seguramente en su corazón está algo de contradicción. Señor, somos tu pueblo, pero mira cómo estamos. Somos tu pueblo, pero hay un sufrimiento enorme golpeando la puerta. Hay corazones duros por toda parte. De hecho, después va a profetizar que Dios va a sacar el corazón de piedra y poner un corazón de carne, un corazón transformado. Entonces, entender que el Señor está obrando en una situación así es un poco compleja. Decir así, soy hijo, redimido, viviré eternamente con Cristo, y al mismo tiempo pensar, pero la mano del Señor está pesando sobre mí, porque acá era la mano del Señor pesando sobre el pueblo. Hay una contradicción. Y se necesita muchísimo, pero muchísima comprensión de la soberanía del Señor para entender este proceso de ser de Dios y sufrir por la propia mano del Señor. Sufrir por la propia mano del Señor. Entonces, esto está pasando y Dios conduce a Jeremías a la casa del alfarero. Entonces, en estos tres versículos, es que vamos a estar unos minutos. Levántate, dice Dios a Jeremías, ¿no? Vino palabra del Señor a Jeremías. Era una marca de los profetas en el Antiguo Testamento. Así dijo el Señor. Vino palabra del Señor ¿no? Entonces el profeta llegaba y transmitía tal cual. Así dijo el Señor. Él está hablando, no soy yo. El Señor me dijo, el Señor me dio la palabra. Entonces levántate y vete a la casa del alfarero. Y allí te haré oír mis palabras. Te haré oír. La imagen, también en el contexto del Antiguo Testamento, era muy fuerte, ¿no? Entonces, los profetas a veces vivían en su propia carne lo que el Señor quería transmitir. De manera que Oseas tiene que rescatar a aquella que fuera su esposa, pero que ahora está en prostitución. Religiosa, pero prostitución al fin y al cabo. Y él la tiene que rescatar. Y uno dice, pero sí, es porque Dios salvó un pueblo, sacó de Egipto, purificó este pueblo en el desierto, edificó este pueblo, levantó este pueblo, y este pueblo se prostituyó. Religiosamente se prostituyó. Ahora, Dios está rescatando este pueblo de la prostitución. Entonces, la imagen de Oseas con Gomer es esa. Es la imagen de Dios que sale tras su pueblo, aquel que fuera rescatado por el propio Dios y que se convirtió en pueblo por causa del Señor para purificarlo nuevamente. Entonces Oseas sufre en la propia carne este proceso como profeta. Él es profeta por lo que habla, porque habla por el Señor, pero él es profeta por lo que sufre en su propia vida. Es el ejemplo de la gracia y misericordia de Dios con su pueblo prostituto. Y la prostitución tiene muchos matices, entre ellos la religiosidad, inmiscuirse en la vida con otros dioses. Después los nombres de los hijos de Oseas tienen que ver con todo, con la acción de Dios en ellos. Entonces Isaías, algo desnudo profetizando. Ezequiel tiene que acostarse por tiempos y tiempos importantes a su lado derecho. Y después, porque está simbolizando un grupo, ¿no? Uno de los reinos, y después tiene que acostarse del otro lado, porque está simbolizando el otro de los reinos, y en determinado momento tiene que ir en un muro, y allí en el muro, él tiene que hacer un hueco con la propia mano, para que todos vean lo que él está haciendo. ¿Y qué es lo que Dios está queriendo mostrar con eso? La fragilidad de las cosas que su pueblo estaba confiando. Ellos confiaban en su protección, confiaban en las naciones vecinas. Y cuando Dios envía a Ezequiel para hacer un hueco con su propia mano,
Ele está falando, é muito frágil lo que ustedes estão confiando, porque este muro vai cair. Ezequiel capítulo 13, por exemplo, vai cair. A fragilidade em la que ustedes estão poniendo a vida de ustedes é enorme. Então, o povo tem que ver. Depois Ezequiel vai cocinar sua comida com estiércol. A primeira era humana, pero Ezequiel disse, Senhor, é bravo isso, te vou deixar que pueda fazer isto com estiércol de animal. ¿Pero por quê? Porque está falando da situação que o povo vai enfrentar en hambre, en cerco e depois en cautiverio. Não vão ter abundância, não vão ter nada e vão a comer feo. O profeta vivia na própria carne. Então, agora cá está Jeremias também está yendo a la casa del alfarero e Deus disse, "Así te haré oír mis palavras." Bárbaro. Então, descende Jeremias, ele disse, versículo 3, e descendia a la casa del alfarero, e aqui que ele trabalhava sobre a rueda. Guardemos isso porque quero terminar o mensagem com esta partecita acá, que para mim é tremenda. Guardemos isso del versículo 3. Então, descendia a la casa del alfarero, e aqui que ele trabalhava sobre a rueda. E la vasija de barro que ele hacía se echó a perder de su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces, para no quedar allá con Jeremías, con Judá y con el judío de aquel momento, ¿qué es lo que podemos aprender nosotros con eso? Entonces, en primer lugar, Dios es el alfarero. Y debemos tener esto muy claro, hermanos. Dios es el alfarero. Y como el alfarero, Él conduce el proceso. Él conduce el proceso. ¿Cómo nos cuesta entender en la práctica de la vida este proceso? Que Dios es el alfarero y Dios conduce el proceso. El proceso no está en nuestras manos. Nunca estuvo. Nunca estuvo en nuestras manos el proceso, nunca. Desde siempre Dios viene conduciendo el proceso. Él condujo allá en el jardín del Edén, cuando Adán y Eva quiso hacer un parche para poder tapar la vergüenza, pero la vergüenza ya no era una cuestión física, sino que más que todo espiritual. Y Dios es que hace un sacrificio para proveer a Adán y Eva la protección que ellos necesitaban para aquel momento, anunciando ya la venida del Mesías, Dios conduciendo el proceso. Abraham estaba en una tierra pagana y Dios se presenta a él y sin templo, sin ciudad santa, Abraham por fe ofrece culto al Señor, pero porque el Señor está conduciendo el proceso a través de Abraham. Pasa por todos los patriarcas. En el Egipto, después de 400 años aproximadamente, Dios decide liberar el pueblo. Pero antes, Moisés en algún momento quiso hacer por su propia fuerza. Y viendo a un egipcio maltratando a un hebreo, él entró para separar, pero quería separar de una por la raíz, entonces asesinó al egipcio. Era su propia fuerza. Entonces después él va a huir para el desierto y va a pasar 40 años siendo trabajado por el Señor. Imagina eso. Moisés tenía 40 años cuando esto pasa en el Egipto. Dios lo saca del Egipto, lo lleva al desierto y él va a pasar 40 años en el desierto con el alfarero conduciendo el proceso a la manera del alfarero, a los métodos del alfarero y según los principios del alfarero. No es así, Moisés. No es agarrando ticholo y dando en la cabeza de los egipcios que vamos a liberar el pueblo. Y tampoco sos vos el que vas a liberar, soy yo. Entonces vamos al desierto. Lo lleva al desierto. Moisés la pasa bien. Suegro, buen administrador. Jetro. Porque Moisés se está perdiendo la cabeza en el desierto con casi 2 millones de personas. No sabe qué hacer porque cada segundo llega alguien y dice, Moisés, me duele la cabeza, ¿qué hago ahora, Moisés? E chega o outro e disse, Moisés, não há pescado, e estamos acostumbrados com pescado no Egito, que haga agora, Moisés? Moisés, minha esposa me golpeou, e que hago, Moisés? Porque acharam a violência era ao revés, não? Depois que foi complicando. Pero Moisés, minha esposa, peleamos, achai, que hacemos, Moisés? E chegava o outro e dizia, Moisés, não sabemos que hacemos com este dolor de pança. Moisés, E o suegro, que já lhe havia de bom
hombre que era dado la hija, ahora dice Moisés, vas a enloquecer. Dividir esta gente en grupos menores, Moisés. Poner jefes como cabeza de grupos menores, jueces. Y las quejas grandes, que ellos te la traigan a ti, pero si vos seguís así, tu sepultura va a ser en el desierto mismo. Terminó siendo, pero por otra razón. Entonces, pasó bien hasta que cumple 40 años y ahora Dios se le presenta. Éxodo capítulo 3 dice, Moisés, ahora es hora de volver, Moisés. Senhor, pero ahora ya no sé hablar más. Ahora es complicado, Señor. Está brava la cosa. Él sabía la potencia que era Egipto. Sabía la terquedad de sus propios hermanos, los hebreos. Sabría la capacidad que había de manipulación y de muerte entre los egipcios. Dijo, Señor, ahora ya complicó todo, ahora estoy tranquilo, cara, conduciendo ovejas, mirando las ovejas. Se tomaba su mate, comia su gacheta e mirava dele. Quando aparecia um animal feroz, aí ele já estava acostumado a dar com ele tijolo na cabeça de um. Achar no deserto não era muito difícil também fazer com que huyera o lobo ou qualquer outro. Aí de noite conduzia novamente as ovejas, tranquilo, com uma esposa em casa, todo calentito. Já estava preparado o banho, tinha hijos. Dijo, agora não, Senhor. E vai entrar todo o processo do capítulo 3, Moisés vai achar Deus conduzindo o processo, saca o povo do Egipto, vai ser este povo entrar na terra prometida, hecha há muitos e muitos anos, 5 siglos, por lo menos, e agora ele está cumprindo, está conduzindo o processo. Então, Deus está conduzindo o processo, hermanos. Deus é o alfarero. Ele está conduzindo o processo. ¿Dónde? En toda y cualquier situación en la iglesia, ¿quién está conduciendo el proceso? Es Dios. Y allá en mi casa es Dios también. Y en tu casa, ¿quién está conduciendo? No, allá es mi esposo porque es un hombre valiente. No puede. No, tu esposo no es valiente. Él piensa que es valiente. No, tu esposa no es valiente. Se hace la loca algunas. Pero no es valiente. Es valiente hasta que Dios lo quebrante. Se hace la loca hasta que Dios se presente y diga, no, para con eso. Vamos a cambiar esta situación. ¿Por qué? Porque Dios está conduciendo el proceso. No, pero es muy duro de corazón. No hay nadie duro de corazón que Cristo toque y pueda seguir duro de corazón porque Dios está conduciendo el proceso. Pero esto exige una comprensión que vaya más allá de las cosas buenas. Porque cuando está enfermo, ¿quién está conduciendo el proceso ahora? Complicó, ¿eh? Dios está conduciendo el proceso. Dios está conduciendo el proceso. Ustedes ya imaginaron, no sé si van a pensar como yo, hace 3 años éramos una iglesia. Esta iglesia, cada niño que llega acá, nos va transformando, nos va bendiciendo, cada anciano también. Pero ustedes ya imaginaron esta iglesia, cómo Dios nos está transformando por la vida de Felipe. ¿Ustedes ya pensaron en eso? Que no somos la misma de hace 3 años atrás. Por un personaje que todo lo que dice allí es, hola, hola, alto, alto. No digo ni la familia de sangre, digo iglesia, grupo, hermanos. La familia, ni que hablar. Alguien puede ver eso naturalmente y decir, oh, solo el que ve Dios conduciendo el proceso puede darse cuenta de que Felipe no vino para transformar apenas papá y mamá, pero una comunidad, hermanos. Una iglesia. No somos los mismos. No somos los mismos. Imaginar llegar 1 año, 2 años aquí sin llegar y ver, y escuchar y todo eso. No sería la misma cosa. Entonces, tenemos que ver Dios conduciendo el proceso. Dios es el alfarero. ¿Cómo conduce? De la manera que Él quiere.
Es así nomás, de la manera que Él quiere. Dios está conduciendo. Descendía a la casa del alfarero y aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. El pueblo, Judá, se echó a perder. Dios lo está moldeando, lo está transformando, ahí llega, mete la pata y se echa a perder todo. Pero no Dios, sino el pueblo. ¿Sabe que una piedrita chiquita en este proceso de hacer la vasija echa a perder toda la vasija, ¿no? Yo les hablo porque hace tiempo que yo era alfarero, ustedes no sabían, pero yo trabajaba mucho con el barro. Pero echa a perder toda la vasija, una piedrita nomás. Eso son varias entonces. Hay que hacer el alfarero acá en la cara de Jeremías. Deshace toda la vasija, deshace toda. ¿Qué va a hacer ahora? ¿Vamos a empezar a construir nuevamente rápido? No, vamos a sacar las piedritas. ¿Qué es lo que está echando a perder esa vasija? Las piedritas. O las rocas, depende de la vasija. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Sacar. ¿Qué es lo que el alfarero hace entonces, hermanos? Saca en el proceso de moldeamiento de nuestras vidas o de la vida de su pueblo. ¿Qué es lo que le hace? Saca las piedritas. Tiene que sacar y para eso a veces hay que deshacer todo. Hay que desarmar todo, hay que amasar todo nuevamente y salir buscando. Y esto duele muchísimo. No duele en el barro, pero en nosotros duele muchísimo. La imagen para mirarla en el barro es linda, pero para verla en nuestras vidas cuesta porque duele. Duele cuando el Señor amasa, porque hay algo que no está dejando que la vasija tenga la forma que el Señor quiere. Entonces ele tiene que desarmar todo y decir así no, con piedrita no, vamos a amasar esto, vamos a hacer con que encontremos estas piedritas y saquemos todo. Nuestro mal carácter, nuestra hipocresía, son piedritas y son rocas. La mentira. Claro, porque el creyente ve como piedrita el adulterio, ¿no? Y apenas, claro que es una piedrita, no chiquita. Pero sabe convivir con estafadores, sabe convivir con hipócritas de toda manera, sabe convivir. ¿Por qué? Porque la piedrita que no permite que la vasija tenga la forma que el Señor quiere es el adulterio, más que todo ese, o cualquier otra importunación. Y es verdad. Pero no es eso apenas. La hipocresía es una piedrita también que el Señor no quiere en sus vasijas. La indiferencia es una piedrita que el Señor no quiere en sus vasijas. No, porque no es así que el Señor quiere su pueblo. Entonces uno mira así y dice, pero yo soy buena gente. Qué grande piedra tenés. Cuando dices, soy buena gente, ya es piedra, entonces el Señor te amasa más. Te amasa más. Porque si fuera buena gente, Jesucristo no había venido, porque para salvar buena gente no necesitaba a Jesucristo, hermano. Somos malos todos. Todos. Entonces, cuando este sentimiento de buena gente honesta, gente no sé qué, está en nuestros corazones, esto el Señor está amasando. Y uno no entiende por qué. Porque no estoy en adulterio, porque no soy un hipócrita, o por lo menos más o menos apenas, porque no soy esto, no soy aquel. Entonces, ¿por qué esto me está pasando? Porque te crees buena gente. Allá en el corazón está que soy bueno. Y como no hay bueno, no hay uno siquiera, entonces el Señor amasa. Quita esta forma que estaba dando y dice, no es así, no estoy preparado para eso. Entonces, el alfarero vio que había algo en la vasija, por eso se echó a perder en la propia mano del alfarero. Mira qué interesante, en la mano del alfarero. No es que él estaba displicente, disperso, y se perdió la vasija. Estaba en su mano, él la estaba trabajando, él tenía el control. Él tenía el control del trabajo, él no estaba perdido en su trabajo, no estaba dormido en su trabajo, él tenía pleno control, porque la vasija se echó a perder en su mano. No se durmió. Él tenía el control de lo que estaba haciendo. Y tenía tanto el control que dijo, la desarmo, la amaso el barro nuevamente y la vuelvo a hacer. Porque esto hace ¿quién? ¿Quién tiene el control, hermano?
si no, no hace. Y la vasija se echó a perder en la mano del alfarero. ¿Tá? Entonces, lo que sigue dice, y volvió y la hizo otra vasija. No la hizo igual, hizo otra vasija. Algo como pasó con Nicodemo. Nicodemo, vos tenés que nacer otra vez. Es otro nacimiento, otra vasija. La amasó y hizo nuevamente. Ahora ve cómo sigue la otra parte del versículo 4. Según que le pareció mejor hacerla. Hermano, barro não tem vida própria. Barro não tem valor próprio. Pero las casas de adobe sale caro. Sí. O de barro, no esta que está en la moda ahora, de la cosa ecológicamente correcta. Se paga caro. Pero este mismo barro, hay gente pisándolo por todo lado. Porque el valor no está en él en sí, no hay valor en el barro en sí, está en la utilidad. Entonces este mismo barro, en algunos lugares, no sé si acá pasaba, pero hace tiempo, en Brasil era muy común, y yo creo que por el lado del nordeste, algunas partes es muy común todavía, las cocinas de barro, pero una manera de ilustrar y mantener lindo es con barro. Entonces va y saca el barro y viene y pasa, y algunos le dan color como una cera, en el barro y lo mantiene. Esto hoy muy poco pasa, pero en Brasil sigue pasando. Ahí está el valor del barro, pero de otra manera está allá. Una de las primeras cosas que hacemos al llegar a nuestra casa, si anduvimos por un lugar de barro, es sacar nuestros calzados. O llevar un palo por las piernas, ¿no? Si está limpiando principalmente, está limpiando y entras así, la escoba corta por las canillas. Por las canillas. ¿Por qué? Porque el barro ensucia. Porque el barro no va a dejar la casa hermosa, el piso hermoso, por el contrario. Entonces no hay un valor intrínseco en el barro. El valor está en la utilidad. Y es eso lo que tenemos acá. El barro en sí no tiene un valor, sino que el alfarero le está dando valor. Entonces lo amasa nuevamente y vuelve a hacer otra vasija, pero según le parece. No hay un valor intrínseco en nosotros así. El valor de ser, por supuesto, obra del Señor, imagen del Señor, todo eso. Pero digo así, que sin el Señor somos barro por ahí, hermano, que la gente va a dejar de afuera porque va a ensuciar los lugares del mundo. El valor está, no, como cantábamos la última canción, no en la capacidad que tenemos, no en el estatus que tenemos, no hay nada de eso. El valor está en lo que Dios hace en nosotros y a través de nosotros. Ahí está el valor del barro. Y ahí está nuestro valor. Entonces, no es por nosotros mismos, sino que siempre tenemos que mirar al Señor y ver al Señor dándonos el valor que nosotros tenemos. Y según le pareció mejor hacerla. Entonces no es el barro. Pablo va después a usar la imagen de las vasijas allá en Romanos, pero ahora no es el barro que dice, yo quiero más cuadradito un poquito así, porque esta forma circular no me gusta mucho, la estética del siglo XXI no es una estética circular, es una estética más... No es el barro que dice. Es el alfarero que da la forma que quiere. Entonces, nosotros como barro, no somos nosotros que dice, ahora Señor, mi hogar es así, y ahora Señor, mi vida es así, y ahora Señor, mis hijos es así, como robot que yo programo y va a salir tal como... Ustedes saben, nosotros que somos padres, sabemos que no es así. Y nosotros que somos hijos de Dios, sabemos que no es así. No podemos decir, ahora sí, ahora ya no voy a pecar nunca más, y ahí ya pecaste. Já pecaste. Não podemos. ¿Qué es lo que podemos? Aceptar la forma que el alfarero nos va dando. Con el dolor de tener que ser amasado y el Señor quitando cualquier piedrita, cualquier cosa que llegue, para ir dando la forma que Él quiere. Y no lo que nosotros pensamos que tiene que ser. Por último, lo del versículo 3 me impacta muchísimo. Y descendía a la casa del alfarero y él estaba haciendo la siesta, podemos pensar, ¿no? Al fin y al cabo es un alfarero y puede descansar, ¿por qué no? Si todos nosotros descansamos, ¿por qué el alfarero no?
El farmacéutico descansa, el médico descansa, entonces hace su siesta, el carnicero. ¿Y por qué el alfarero no? Sería algo común. Pero Dios mandó a Jeremías bajar allá, descender a la casa del alfarero, porque allí lo haría escuchar sus palabras de Dios. Entonces va y descendía a la casa del alfarero, y es aquí que él trabajaba sobre la rueda. En alguna versión dice, y lo encontré trabajando. Lo encontré trabajando. El alfarero está trabajando. Dios no apenas tiene el control. Dios no apenas hace la vasija tal como Él quiere. Porque esto está bien. Pero Dios está trabajando, hermano. Dios no se quitó un tiempo para decir, bárbaro, gente, mira, ya hice bastante. Ahora arréglense ustedes un cachito ahí, como ustedes puedan, pero dame un descanso que voy a parar. Dios está trabajando y Dios no dejará de trabajar en nuestras vidas, en este barro que necesita ser amasado, hacerlo nuevamente, y ahí amasa y saca otra cosa y lo va construyendo. Dios no dejará de trabajar hasta el último día cuando venga Cristo Jesús a buscar su iglesia. Hasta que pase lo que Pablo dijo a los corintios, hasta que este cuerpo mortal, esta tienda mortal sea revestida de inmortalidad, hasta que este cuerpo corrupto y que acepta la corrupción, y no solo acepta, sino que la practica también, sea transformado por un cuerpo físico glorioso, hasta cuando ya no haya más estas piedritas todas que el barro necesite ser amasado nuevamente. Dios estará trabajando. Entonces Dios está trabajando en tu vida. El alfarero estaba trabajando. Dios está trabajando. Esto tiene que generar en nosotros dos cosas. Consuelo, en primer lugar, Dios está trabajando. Está todo muy oscuro, pero Dios está trabajando. ¿Sabe? No es como un pozo en la calle que dice, está este pozo hace 3 años y no se hace nada. No. Estoy sufriendo hace 3 años, pero yo sé que Dios está trabajando. Estoy pasando por esta situación hace tiempo y yo sé que Dios está trabajando y yo como barro estoy siendo amasado y Dios me está haciendo a su manera y según su propósito y su modelo. Ver a Dios trabajando es necesario. Dios no paró, queridos. No es que te convertiste y Dios paró, está bien, bárbaro, ya saqué del infierno, está ahora de camino al cielo. Ok, arréglense como pueda. Dios está trabajando. Por eso duele muchas veces. Porque Dios está trabajando. Por eso procesos y más procesos que pasamos y hasta sin entender. ¿Por qué? Porque Dios sigue trabajando. Ahora, Él está trabajando para algo a su manera y no a nuestra manera. Algo que le plazca a Él más que todo y no a nosotros. Entonces es necesario entender que este Dios que está trabajando, no está trabajando para cumplir mi voluntad, sino para cumplir su voluntad. No está trabajando para cumplir mis deseos, sino para realizar en nosotros la obra que Él se propuso desde siempre. No está trabajando para hacerme hermoso a mis propios ojos, sino que para hacerme hermoso a sus propios ojos. Y ahí lidiaremos con más facilidad con algunas cuestiones en nuestras vidas, cuando sepamos que Dios está trabajando. Dios no paró, Dios está trabajando. Cuando sepamos que el amasar hace parte del trabajo de Dios, que no es algo que pasó porque Dios se descuidó, no, es algo que pasó porque hace parte del trabajo del alfarero, y Dios es el alfarero, Él está trabajando. Entonces ser amasado hace parte del trabajo. Cuando sepamos y entendamos y aprendamos a convivir con el hecho de que Dios tiene el control, porque la vasija se echó a perder en la mano del alfarero, no fue porque Él se descuidó, estaba en su mano y fue Él que la amasó de vuelta el barro para darle forma. Cuando sepamos que esta vasija va a ser hecha según le parezca al alfarero y no a cualquier otro, aprenderemos a convivir con más paz, con más tranquilidad. Entonces Dios está
trabajando. Aprendamos a ver eso. Y Él está trabajando para hacer las cosas a su manera y no a la nuestra, a la mía y a la tuya. Que Dios nos dé gracia para aprender a convivir con un Dios soberano, que no es fácil. Es hermoso hablar, Dios soberano, pero no es fácil. No es fácil porque cuando estamos siendo amasados, no es fácil decir Dios está obrando. Es más fácil decir Dios se olvidó por un momento. Pero Dios no se olvida. Dios está trabajando. Oremos. Gracias te damos, Señor, porque tú estás trabajando en nuestras vidas. Tú estás conduciendo este proceso para hacernos según tu voluntad. Y en este proceso tú jamás pierdes el control. Jamás deja de hacer lo que se tiene que hacer por descuido, por cualquier otra circunstancia. Te alabamos, Señor, por ser barro en tus manos, por no tener la capacidad de hacer prevalecer nuestra propia voluntad sobre la voluntad del alfarero. Te alabamos por eso, Señor. Te damos gracias, porque este proceso está bajo tu control. Y en el dolor y en el ser amasado, Señor, tú estás obrando. Te damos gracias por cada proceso, por cada etapa, por cada evento, por cada nacimiento, por cada muerte, Señor. Sabemos que tú estás obrando. Tú no obras apenas en el nacimiento, sino que también en la muerte. No apenas en la abundancia, sino también en la escasez. No apenas en la salud, sino que también en la falta de ella. Tú estás obrando, Señor. Tú estás obrando. Fortalezca nuestra convicción en eso. Porque queremos servirte, Señor, cada día más y mejor. Así que perdona nuestra falta de confianza muchas veces. Perdona, Señor, nuestra incapacidad de ver que tú estás obrando. Es lo que te ruego para esta iglesia, para cada uno de nosotros, para cada familia aquí reunida, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén.